iglesia que está pidiendo precisamente este pasaje del Evangelio de hoy. Fíjense cómo Cristo va camino de Jerusalén y al pasar por Samaria, sabiendo que Cristo va para la capital de Judea, surge una diferencia política, una pasión política. Los samaritanos eran enemigos políticos de los judíos, y como Cristo es un judío que va para Jerusalén, no le quieren dar posada, abusan de su derecho de propiedad, no quieren dar posada. Esta es una violencia, la violencia de un derecho que se abusa. Ante esa violencia, como decían los padres en Medellín, violencia institucionalizada, violencia que se hace institución, surge otra violencia, la de los Boanerges. Los apóstoles Santiago y Juan eran muy fogosos y le dicen a Cristo: no te quieren dar posada, no nos quieren dar posada. ¿Quieres que pidamos al cielo que llueva fuego sobre esta ciudad? Violencia. Cristo no aprueba ni una ni otra. El Evangelio nos dice claramente: Cristo los regañó. Y en otra palabra, Cristo da la razón en otro lugar del Evangelio. No, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder, sino a salvar. La única violencia que Cristo admite es esta que Él va a cumplir, a dar su sangre, a dejarse violentar, a que lo maten, porque solo su sangre es la que puede dar la vida al mundo. No hay otra sangre legítimamente derramada, más que aquella que derramó el amor por salvarnos a nosotros. Según esto, hermanos, hay tres clases de violencia. La violencia institucionalizada, la de los samaritanos que, apropiándose sus casas, no quieren dar posada al peregrino. La violencia institucionalizada, aquella que oprime abusando de sus derechos. Quiero aclarar también lo de la autoridad. La autoridad es un derecho, y es cierto que la Biblia dice que toda autoridad viene de Dios. Y cuando Cristo estaba frente a Poncio Pilato, que Pilato le dice: ¿no me contestas? ¿No sabes que te puedo matar o te puedo dejar libre? Cristo le contesta: no tuvieras potestad si no te viniera de arriba. Toda potestad viene de arriba. Pero por eso precisamente, porque viene de Dios, el que la detecta tiene que usarla según Dios. Cuando una autoridad atropella los derechos de Dios, los mandamientos de la ley de Dios, por ejemplo, no matar, no torturar, no hacer el mal, esa autoridad ha pasado sus ámbitos. Es entonces cuando Pedro, apóstol que aprendió la doctrina de Cristo, le dice a las autoridades de Jerusalén: no nos es lícito obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios. La autoridad viene de Dios y por eso la obedecemos. Pero mientras se mantenga en los ámbitos de la ley de Dios, si un sacerdote, por un espíritu servil, proclama que toda autoridad viene de Dios y que hay que respetarla indistintamente, la autoridad manipula esa frase. Y es triste que las frases que le convienen las despliega en todos los medios de comunicación social. Así se utiliza la ingenuidad cuando la iglesia puede caer en ese defecto. Por eso tenemos que ser muy precisos, queridos hermanos, en estudiar la doctrina del Señor, y no porque una frase del Evangelio lo dice, olvidamos las otras partes de la revelación divina. Esta es la violencia que se institucionaliza, la que quiere abusar del poder o de sus derechos. Entonces surge lo que hoy surge en América Latina. Hay, dicen los padres de Medellín,
como un signo de los tiempos, un afán universal de liberación, y la Iglesia, que siente que ese anhelo del hombre latinoamericano viene del Espíritu Santo, que le está inspirando su dignidad y le hace ver la desgracia en que vive, la Iglesia no puede ser sorda a ese clamor y tiene que dar la respuesta, una respuesta que no tiene nada de violencia. Ante esta situación de violencia que se hace institución, surgen movimientos de liberación que no son iglesia. La lucha de clases, el odio, la violencia armada, eso no es cristiano tampoco. Y la Iglesia tiene que preparar sus hombres, y lo estoy haciendo en este momento, para que vivan una verdadera libertad de los hijos de Dios, que sepan que la raíz de este malestar de nuestro continente está en el corazón de cada hombre, en el pecado, y que tiene que ser entonces la violencia que se hace a sí mismo cada cristiano para vivir según el Evangelio. Jesucristo hace un llamamiento a la violencia a sí mismo cuando le dice al que va a despedirse de su familia: deja que los muertos entierren a sus muertos. Una violencia a sí mismo, desprendimiento de todo. O cuando le dice al otro: el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del reino de los cielos. Es la violencia que uno tiene que hacerse a sí mismo para no estar contento nunca con las mediocridades de la vida, para superarse, para ser mejor. Que la libertad que la Iglesia propugna no es una libertad económica o política para que los hombres tengan más. Eso a la Iglesia es muy secundario. La Iglesia sí busca un bienestar en esta tierra, pero con una esperanza del cielo. Por eso Cristo le enseñó a la Iglesia a decir que no se puede servir a dos señores, que todo aquel que hace de él una cosa de la tierra, un ídolo, y lo adora, ya está de espaldas a Dios, y que tenemos que estar de rodillas ante Dios y de espalda a todas las otras cosas que no son Dios, o valiéndonos de las cosas, dinero, poder, riquezas, para servir al bien común, para hacer el bien a los demás, mirando siempre a Dios, a quien hay que servir. Lo fatal en estas situaciones es esa idolatría que nos hace apartarnos de Dios, aun cuando materialmente nos llamemos cristianos. Queridos hermanos, en esta hora pues en que la Iglesia recupera toda su identidad, es necesario que todos nosotros examinemos si de veras hemos comprendido lo que significa pertenecer a esta Iglesia pobre, peregrina, desprendida, no apoyándose en las fuerzas de la tierra, sino en Cristo, con su esperanza puesta en Dios, tratando de construir así un mundo mejor, porque tiene que comenzar ya aquí el reino de Dios, pero no con las violencias que los hombres inventan, institucionalizándolas o queriéndolas derribar a la fuerza. No así. El llamamiento que Cristo nos hace es por el amor, y por eso San Pablo en su misma carta nos termina diciendo una frase que yo quisiera que la tuviéramos muy presente en estos días, hermanos. San Pablo dice: atención, que si os mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros mutuamente. Este es el suicidio de nuestra patria. Nos estamos mordiendo unos con otros y nos estamos destruyendo. ¿Cuál es el remedio entonces? Yo os lo digo, dice la palabra de Dios hoy. Amarás al prójimo como a ti mismo.
andad según el Espíritu, y no realicéis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. Pero si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Quiere decir pues que el amor es la fuerza de la iglesia. Un esfuerzo, hermanos, por perdonar, un esfuerzo por amar, comenzando por amar a Dios y no ofenderlo, dejar el pecado y amar al prójimo aunque me haya ofendido. Esta es la fuerza que hará un mundo mejor y que el Papa ha llamado la civilización del amor. Proclamémosla y hagamos lo posible por construirla, la civilización. Pero si es que hoy El Salvador no está civilizado, es que publicarse o echarse por radios amenazas tan brutales, tan animales como esa que ha salido últimamente, eso es muy por subdesarrollo de civilización. No poder soportar la luz de la razón de unos escritos. Si la razón se combate con razones, ¿por qué amenazar con armas, con muerte, al que escribe la razón, el mensaje de la iglesia? No hay más que el camino de la conversión, no a lo que dicen los jesuitas, sino a lo que los jesuitas enseñan porque lo han aprendido de la iglesia y la iglesia lo ha aprendido de Dios. He aquí pues el único camino por el cual podemos salir de esta incivilidad en que vivimos, en que nos estamos acabando unos con otros, y que San Pablo nos llama pues a dejarnos guiar por el Espíritu, que resume en esta breve frase de Cristo: amaos los unos a los otros. Hagamos un esfuerzo, hermanos, y haremos de nuestra iglesia una verdadera antorcha de la libertad que ha proclamado hoy la palabra de Dios, y que con una fe cristiana vamos a profesar ahora ya. Agradecemos que te hayas quedado hasta el final de la segunda parte de la homilía del 26 de junio de 1977. Paz y bien, y esperamos tenerte en la próxima oportunidad. Adiós.